Bueno, arrancamos con la segunda tanda de lecturas. Mientras pongo ahí el cronómetro y bajamos un poco. Si ponía Jumping the Line original me iba a bañar Instagram, así que busqué una versión aunque sea en piano para que sonara de fondo. Así que, bueno, vamos esperando mientras a que se sumen al Halloween Macabro 2020 de este año, en esta edición del 31 de octubre. Así que bueno, ahí los tenemos al señor Idiazábal. Y lo vamos a agregar. A ver, se acepta. ¡Profesor! ¿Qué dice, ¿Cómo le va? licenciado? No, yo soy un simple técnico, por favor. El licenciado es ¿Qué? Carmona, el director de editorial. Bueno, bueno. Pero es un Pero simple usted, técnico, un simple. usted se licenció en la Universidad Miscatónica, mi querido, entonces a mí no me engañan. Yo eso Es ya lo sé. que ahí yo lo que hice fue un posgrado en ciencias ocultas y en nigromancia, pero yo que presenté títulos truchos. Dije que era brujo, pero era mentira. Se me quedó con cara de sorprendido recién. Uy, se Así cortó que justo, Juancito. anda malas conexiones, parece. Recién. Se cortó, no pude escucharte lo último. ¿Hola? No, que andan medio malas conexiones, parece. Yo estoy acá pegado al wifi, pegado al modem, por las dudas. Ujú. Recién también a André se le cortaban pedacitos chiquititos de audio, Sí, pero, pero bueno. Lástima que no cayó domingo 31, que generalmente hay mejor flujo. sí. Bueno, dame un No hay segundito apuro, porque... no hay drama. Ah, ¿Querés no, bueno, chiviar pero... algo mientras? Chiviar después de la lectura. eh, Sacaste un libro hace poquito, tengo en entendido. realidad estoy esperando porque llegue de la imprenta. Va a salir ahora, en realidad ya salió la preventa Sí, y para poderlo editar, ¿no? Con Halley Ediciones, que es de Buenos Aires, así que sí. con eso contento, porque tampoco tuve que poner un mango, así que eso está muy bueno. Es interesante. Sí, a ver, quienes estamos en esto sabemos que es la parte más difícil, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. Y pero ganar bueno, plata ni te cuento. mm, y lo que estuvo también interesante de eso es que todo el libro nació este invierno, después de hacer un taller con la editora y no, y me cebé y empecé a escribir y son todos poemas que tienen que ver con el concepto de religión, de religiosidad, de deidad, ¿viste? Eh, entonces, bueno, me parece que en eso es original, porque la mayoría, viste que los libros que hablan sobre Dios o los dioses o esto o lo otro, son muy religiosos. Sí, sí. Sí, Usualmente, si vas a hablar de Dios, lo que suele ser cuento, relato, poesía, lo que fuere, son cuentos religiosos, que tienen un fin religioso. Acá yo no tengo ajá. ningún fin, de hecho. Mi fin es poder expresar que me parece que estamos viviendo en un momento en el cual cualquier nabo con una cámara se cree Dios y O la manda palabra a todo el mundo a hacer cosas. eh, es interesante que hay algunos poemas del más fuerte.
pero bueno, están cargados de religiosidad. Hablamos obviamente de Pedro Bonifacio Palacio, ¿no? De la banda liderada por Ricardo por Iorio, ¿no? Pero es interesante, hay algunos poemas. Hay un poeta que conocí de la zona sur, del conurbano, pero lamentablemente no son versos fácilmente olvidables por lo malos que son. Y tenía varios poemas religiosos. Pero no malos por ser religiosos, sino que eran malos porque era un mal poeta. Claro, puede pasar. No vamos a decir, ¿no? Pero bueno, hablando de todo, te iba a decir por pido, pero encontré el otro día, boludeando, la torre que aparece en Mateando con Mao. Encontré la torre de Daquín, ¿no? Si no me equivoco. No recuerdo bien el nombre, sí te puedo decir que es la torre que está en el campus de la Universidad de Beijing. Entonces me parece que no es. Es otra parecida. Puede ser. Porque hay una torre que encontré otro día, precisamente con esto de la religiosidad, una torre hecha es un monasterio, con estas formas, iba a decir pagoda, pero no es una pagoda, hecha por franciscanos en China. Así que interesante. Sí. Acaba de sumar también Gastón Gurrea, saludamos. Así que bueno, profesor, no sé si quiere comenzar, si está preparado. Sí, de hecho, más o menos, porque estuve incursionando bastante en el género y les voy a mover un poco la cámara. Y Está más invierno centrado. estuve incursionando mucho después de haber leído a Carlos Lista, Juan Carlos Lista, que es un cordobés, que tiene un libro muy bueno de microrelatos, así de suspenso y terror. He jodido el microrelator. He jodido. Sí. No. Sí. Hay que saber manejarlo bien para poder crear el clima. Sí. Bueno, este hombre lo hace muy bien, de hecho es un libro muy recomendable. Y ahora estoy intentando para leerte. La mano, digamos. Nos quedan 22 minutos, así que no hay problema. Bueno, pero... A no ser que fuese uno de los cuentos míos, de los que leía en la prosa, esos que me querían matar por lo largo. Clásicos. Los clásicos. No me podía leer el ritual de Castelar. El problema es... Se me perdió lo que iba a leer. ¿Se perdió el archivo? Un archivo se me perdió, lo cual es todo un problema. No deberían de perderse archivos. Es que está engualichada mi computadora, ¿viste? Con esto del Halloween. Bueno, justamente hablando de engualichar, auspicia Editorial Guaricho. Y bueno, y saludamos a la editorial hermana del señor Iriazábal, siempre. Bueno, ahí, a ver. Ahí lo encontré. Ah, acá está. Ahí está el huevo y no lo pises. Claro. Bueno. Tiene, si bien no es un cuento, un relato meramente de terror, sí tiene que ver con el género, este primero que les voy a compartir. Está basado en un cuadro del artista marplatense Francisco Torres Pacini. Esto se llama Composición con módulos en Noche Azul y está dedicado a los habitantes de Argirópolis. Dice, la ciudad de Argirópolis es uno de los lugares... Argirópolis. Argirópolis. Sí. Usted la conoce, si usted la visitó, hizo un tour a Argirópolis intentando encontrar los destinos favoritos de Sarmiento. Por favor. Todavía no, tengo ganas de ir a Argirópolis precisamente, también conocida, bueno, si usted la va a develar, no sé, no quiere spoilear. A ver, yo te digo lo que vi. No.
Es interesante Argirópolis. La ciudad de Argirópolis es uno de los lugares más interesantes y menos publicitados para visitar del hemisferio sur. Si usted, como yo, no puede dejar de visitar, le gusta viajar, no puede dejar de visitar la capital olvidada de Argentina en la isla Martín García. De los Estados Unidos de América del Sur. Obviamente. Los habitantes de esta curiosa joya del litoral viven en la cuna de la criptozoología del país. Además, los hoteles, restaurantes locales y plazas repletos de curiosidades sobre animales increíbles. Existe allí un museo muy especial. El mundialmente famoso Museo Argentino de Criptozoología de Argirópolis, o el MAC. Una joya cuya colección de animales y seres extintos, mitológicos y folclóricos es la envidia del mundo científico. Como corresponde a un cronista de viajes, tuve que visitar el MAC, aunque sea una vez. Este museo se encuentra emplazado en un antiguo palacete de arquitectura gótica, construido originalmente para albergar el palacio presidencial que soñase Sarmiento hace más de un siglo. El MAC se ufana de poseer algunas de las piezas más raras del mundo, como puede ser el cadáver petrificado de un verdadero duende irlandés atrapado por San Patricio, o los huesos de un ejemplar de Nahuelito enviado por Otto Guedeke en la década de 1970 para su estudio. Sin embargo, de toda la colección que reside en los casi 3.000 metros cuadrados que ocupan el museo y sus impresionantes jardines, una singular pintura llamó mi atención durante el tour que realicé allí hace unas semanas. El cuadro en cuestión muestra la cima de unas edificaciones de difícil clasificación arquitectónica, casi no euclidianas o fuera de esta dimensión. Detrás de estas edificaciones una imagen titánica, horrorosa, se yergue vigilante. La figura apenas reconocible para el ojo inexperto es de una deidad cósmica antiquísima. Sus ojos muertos me causaron escalofríos. El cielo está pintado de una tonalidad carmesí, similar a la sangre que vemos brota en las películas. Una de las fotos que tomé dentro del MAC es de esta pintura, y aunque no posee la potencia original, todavía tiemblo cuando la observo. Esta pintura hiperrealista es una de las piezas más raras de la colección debido a su historia y a su origen. De acuerdo al guía y curador del MAC, Viernes Jordán, el cuadro fue pintado por el capitán malvinense George Augustus Thermus Rosas, al volver de su último viaje de expedición por el Pacífico, financiado por el gobierno de Juan Domingo Perón. De acuerdo al diario de Thermus Rosas, una noche mientras buscaban la ciudad perdida de Riley, o Riley, depende de quién la nombre, lo dirá distinto, que el marinero noruego Gustav Johansen describiera en sus jornales de viaje, el experimentado capitán se encontró cara a cara con una aparición que lo sumiría en la locura total. Viernes Jordán nos explicó que la enigmática pintura fue realizada por Thermus Rosas luego de que el mismísimo Perón, quien era amigo personal del malvinense, decidiera recluirle en el hospital psiquiátrico Borda. Al parecer el capitán sufrió un colapso nervioso en algún punto de ese viaje y no se recuperó nunca. De acuerdo a las palabras del propio Thermus Rosas, entrevistado en su lecho de muerte por el excéntrico guía y curador, la pintura representa al mitológico Cthulhu observando la ciudad perdida de Riley, y lo particular de esta pintura es que, a diferencia de otras descripciones y pinturas del guardián mitológico de la ciudad hundida que emerge del Pacífico cada varios años, Thermus Rosas clamaba a viva voz que en su pintura Cthulhu estaba presumiendo su nueva apariencia luego de haberse afeitado al ras sus famosos tentáculos con una máquina de afeitar descartable de 3 hojas para un acabado suavezón y moderno que una entidad cósmica debe tener para que los jóvenes sectarios de hoy en día lo tomen en serio. El guía del museo da esta explicación frente a la pintura que se encuentra colgada junto al diario personal de Thermus Rosas en cautiverio y de una nota hecha a Perón durante una visita al MAC luego de su vuelta al país por el diario local La Gaceta de Argirópolis, que la pueden buscar en internet, la van a encontrar, yo la encontré. De vez en cuando vuelvo sobre la explicación de Viernes Jordán sobre la pintura del capitán Thermus Rosas. Por alguna razón más allá de lo evidente,
esta sigue resonando. Lo cual es rarísimo, pues el MAC de Argyrópolis posee una colección más que impresionante. Pero no seré yo quien les diga cuál pieza de la colección criptozoológica es la mejor. Eso lo tienen que decidir ustedes luego de visitar Argyrópolis y visitar el fantástico Museo Argentino de Criptozoología. Ahora bien, si desean visitar la ciudad, recuerden que hay un vuelo diario que sale desde el Palomar, operado por Aerolíneas Argentinas. También pueden hacer el viaje en la lancha que conecta la ciudad de Buenos Aires con la isla Martín García, o en embarcación privada y desde el puerto de Martín García tomar el colectivo que lo llevará a Argyrópolis, a pocos minutos de la villa principal. El majestuoso hotel municipal, construido durante la década del 40, es un lugar espléndido para hospedarse. Todas las habitaciones incluyen desayuno y vistas a sus impresionantes parques diseñados por el paisajista Benito Javier Carrasco. Aunque el hotel municipal pueda parecer un lugar caro debido a su fastuosidad, no lo es. Ideado para turismo social, todavía mantiene precios accesibles al alcance de todos los bolsillos. No puedo decir ahora con el COVID y el dólar si se habrá disparado, pero yo creo que no. No deben perderse la biblioteca pública, que se emplaza en un viejo refugio antibombas, mandado a construir por orden expresa de Irigoyen. En la misma podrán encontrar una colección de esoterismo con volúmenes que se remontan a la Edad Media. Y a pesar del nombre poco atractivo, el mesón inmundo del abuelo Segismundo es el lugar de encuentro de los locales. Ahí van a poder degustar los platos más exquisitos preparados por el heredero de una tradición culinaria que se remonta a los primeros días de la ciudad. La ciudad cuenta frente a la plaza principal con una iglesia, un templo y una mezquita. Todos poseen una arquitectura euclidiana difícil de describir en palabras, así que van a tener que ir a verla. Estos lugares de oración fueron diseñados por el arquitecto egipcio Abdul L. Craft. Y lo interesante es que los tres templos religiosos se mandaron a edificar uno al lado de otro, bajo órdenes secretas del presidente Sarmiento, en un afán de demostrar la libertad de culto argentina en la nueva capital que el otrora educador mandó a construir. Los lugareños cuentan que cuando Sarmiento visitó la ciudad y vio los templos, fue tal su indignación por el estilo tan extraño y poco convencional de su arquitectura, que mandó apresar a Craft y lo envió a pelear a la guerra contra el Paraguay. Craft nunca volvió de la guerra. Realmente estos tres logros de la creatividad del arquitecto egipcio merecen una visita. Ahora bien, finalmente, la mejor época para visitar Argyrópolis es primavera. ¿Por qué? Porque es una temporada que presenta un clima agradable, sin lluvia y con atardeceres mágicos, que harán de vuestra estancia en esta joya del litoral inolvidable. Hermoso texto. Hermoso, hermoso. Hermoso. Perdón, disculpe, profesor. Siga. No, me decías, decime, Juancito, por favor. Estuve leyendo últimamente sobre la isla Martín García porque pensaba ubicar un cuento en la isla. Tengo un librito que compré hace varios años ahí. Es hermoso. La única frontera seca que tenemos con el Uruguay. No sé si sabía. Sí. La isla Martín García. Sí, sabía. La isla Timoteo Domínguez, por la tierra que se viene del aluvión del Paraná. Entonces, la única frontera seca que hay con la República Oriental del Uruguay. Y la idea esa de Argyrópolis era la de supuestamente unir Paraguay, Uruguay y Argentina y emplazar la capital ahí en Martín García. Interesante. Sí. La verdad que es muy interesante la historia. Si bien este es un cuento, un relato, y Argyrópolis hoy no existe, de hecho, no sería imposible que exista por las dimensiones que yo le doy. La isla no es tan grande. Pero bueno, realmente es como vos decís, es un lugar para poder plantear un montón de textos. Eso es lo que tiene de interesante. Y bueno, les comparto otro cuento. No puedo encontrar los que yo quiero, pero bueno, que son los últimos, estos son de un poquito antes. Sí, porque tengo unos más cortitos. Yo empecé a escribir un poco más cortito en los cuentos.
Este se llama Bodegón con Flores Blancas, también está basado en un cuadro de Francisco Torres Pacini, de hecho es toda una serie que hice de casi 40 cuentos y relatos basados en cuadros de Sí, sí. Francisco. Y también está dedicado a los habitantes de Paraje Mundaca en Chubut. A ver si lo encuentran. Escuchamos. Gracias. De acuerdo a Wikipedia, un bodegón o naturaleza muerta es una obra de arte que representa animales, flores y otros objetos que pueden ser naturales o hechos por el hombre, en un espacio determinado. Esta rama de las artes plásticas se sirve normalmente del diseño, el cromatismo y la iluminación para introducir un efecto de serenidad, bienestar y armonía. La definición no dista mucho de la realidad, pensó Braulio, mientras esperaba un té de lavanda, el último té que le quedaba al dueño del lugar para ofrecer. Solo Braulio, el dueño y las moscas, unas mesas vacías con sus sillas, esas que son de caño, de acero lustroso y asientos de corina naranja de los 70, varias mesas cuadradas de madera, que son esas, las típicas mesitas de cafetín que están por todo el país. ¿Y por qué no me sorprende que el lugar se vea tan porteño? Todos exportan hasta como deben verse los cafés del interior. Una mesa de pool, cuyo paño tornó amarillo por la falta de cuidado. No hay tacos montados en el rack. ¿Se los habrán robado o se habrán roto? Puede que nunca hayan llegado, o que el dueño nunca los comprara y la mesa sea para decoración, pensó Braulio. Una solitaria máquina de café silba mientras el dueño del local calienta el agua para el té. El bodegón con flores blancas, pero no hay ninguna flor, aunque el nombre del lugar indique lo contrario. No pido mucho, pero podría haber flores blancas, siguió pensando Braulio para sí mismo. Detrás del mostrador, un ermitaño jarrón de vidrio, de esos que suelen tener las abuelas sobre sus mesas, duerme hambriento de vida. No hay nadie en las pocas calles de arena que diagraman Paraje Mundaca. Después de todo, eso pasa con los pueblos en extinción. Ya no queda casi nadie. El dueño del bar le lleva el té a Braulio con una sonrisa. Aquí tiene, caballero. ¿Desea alguna otra cosa, algo para acompañar? Le puedo ofrecer unas medialunas caseras o unas pepas. Si me da tiempo, hasta le hago un tostado. Terminó su alocución con una sonrisa enorme y tenía las manos ajadas por el tiempo. No, gracias. Seré curioso. ¿Cómo se llama usted? Julio. Braulio, un placer. Julio hizo una mueca de cortesía, sin embargo no se apartó de la mesa, previendo que se avecinaba una conversación. ¿Algo más que le puedo ofrecer, señor Braulio? Braulio solamente, y no, nada más, gracias. Julio volvió a su posición detrás de la barra, pasó un trapo gastado por el pico de la máquina con el cual había calentado el agua para el té de Braulio. Luego encendió una vieja radio espica. La pequeña máquina hizo un poco de estática mientras el corpulento dueño del bodegón giraba el dial en busca de una estación viva. Pasó por varias estaciones que no eran de su agrado, y cuando por fin encontró la que le gustaba, el bodegón con flores blancas cobró vida repentinamente. Sonaba un rock muy raro en los oídos de Braulio. El dueño del establecimiento subió el volumen y comenzó a cantar por lo bajo con su voz ronca, mientras movía la cabeza al ritmo que emanaba de la vieja espica. Disculpe, don Julio, ¿sabe qué canción es esa que suena en la radio? Por supuesto, hombre. La canción se llama La Sai del grupo de rock euskalduna UNSA. Esto quiere decir que el vasco Urdangaray volvió de sus vacaciones. No somos muchos quienes habitamos Paraje Mundaca, pero todos hablamos euskera. Resulta que los fundadores del paraje eran unos vascos escapando del franquismo, y la madre del radiooperador era maestra. Ella fundó la escuela, y allí, como además del castellano se enseña el idioma de los vascos, todo lo hablamos. La familia Urdangaray deseaba mantener todas sus costumbres, y el vasco Urdangaray es el dueño de las tierras que circundan este paraje, y desde su casco de estancia mantiene una de las mejores estaciones de radio de la región. Nunca sabemos bien cuándo viajará.
pero quienes lo conocemos sabemos que cuando la estación local deja de pasar música en euskera, significa que el vasco no está. Durante esos meses en que se ausenta, sus hijos deciden la selección de temas a programar para el día. Entonces comienzan a sonar músicas muy diferentes. Cuando la música cambia en euskero por K-pop, ya hacen programas hablados, explicando y contando las cosas que ocurren en el mundo exterior, son sus hijos. Como puede ver Braulio, Paraje Mundaka puede estar fuera del GPS de todo el mundo, sin embargo, todo el mundo está dentro de Paraje Mundaka. Ah, atinó a onomatopeyizar Braulio, que no entendía ni una palabra de lo que decían en la radio. Y dígame, ¿hace mucho que vive usted acá? Julio miró por la ventana con los ojos perdidos. Toda mi vida. O sea, 69 años. Mis padres terminaron aquí de casualidad. En el año 48 buscaban un lugar tranquilo fuera de Buenos Aires, donde habían vivido desde su llegada al país en el 44. Mientras viajaban por la Ruta 3, camino a Comodoro Rivadavia, pincharon un neumático. Y entre la desolación de la Patagonia, vislumbraban un cartel de desvío hacia un lugar llamado Paraje Mundaka. Mi padre dejó a mi madre en el viejo Citroën 12B, que había logrado sacar de Europa, y caminó los kilómetros hasta aquí. Bueno, aquí es relativo. Esta edificación no existía. Sin embargo, la familia Urdangaray había construido un galpón de esquila, tambo, galpón de acopio, una escuela, salita de primeros auxilios, de todo. Al llegar a la entrada de este paraje frente al océano, mi padre, que era ingeniero de una familia adinerada de Malta, se sintió en casa. Y decidió que en cuanto pudiera traer a mi madre hasta este poblado, se comunicaría con los directivos de YPF en Comodoro para comunicarle que él trabajaría para ellos y podía vivir en Paraje Mundaka. 72 años después, el Citroën y la casa que construyeran mi padre siguen en pie. Bueno, hombre, una historia muy interesante la suya, don Julio. ¿Sabe? Yo terminé aquí también de casualidad. Hace unas semanas tuve un sueño de lo más extraño. Si no lo aburre mucho, ¿se lo puedo contar? Cuente, hombre, cuente. Don Julio se acercó a la mesa de Braulio con la pava y el mate y se sentó expectante. Comenzó a cebar mirando fijamente a su interlocutor. Bueno, la cosa es así. En mi sueño estaba yo sentado en una playa de arenas blancas. Tiritaba de frío. Aunque había sol, y yo tenía puesta una campera muy abrigada. Y aunque no podía verlas, porque la arena era interminable, podía escuchar un ronroneo de olas a mi alrededor. Había un olor familiar que no pude discernir en ese momento. Y no sé, porque cuando me desperté pensé en lavandas. Pero no me quiero ir por las ramas, Braulio. ¿Dónde estaba? Así el aroma. Estaba yo allí sentado en el medio de la nada, cuando una voz comenzó a susurrar algo. La verdad no sabía ni quién hablaba ni qué decía. Después me encontré caminando descalzo por la arena, y a medida que caminaba el piso era más caliente, aunque la arena se iba humedeciendo. Las olas de antes ya no se escuchaban, aunque ahora podía verlas a lo lejos, y la voz iba subiendo su intensidad. Don Julio sorbió el mate hasta que éste roncó, pero Braulio no interrumpió el relato, sino que observó a su anfitrión. El viejo mundaqués lo miraba con los ojos abiertos, muy concentrado, como un niño. Tomó el mate que le ofrecían y prosiguió su relato onírico. Como decía, el volumen de la voz iba en aumento en la medida que me acercaba a la orilla. Al llegar a la misma era un vendaval, apenas podía caminar. El mar estaba revuelto. Me sostuve como pude para que el viento no me volase. Entonces escuché, y la voz que rugía en el viento decía: si la liebre de marzo te toca el hombro, y en una debacle orgiástica de vocablos encadenados te surge un escrito esotérico, poético, prosaico, con escritura de difícil comprensión, pues la dendrita de una neurona olvidada, de un poliforme ser multidimensional, dicta sus caprichosas palabras. Entonces, ¿quién os crees? Tú, dichoso escritor de poca monta y valor energético, para contrariar a su señoral figura poderosa de deidad olvidada, que desde el fondo sé que decía eso, porque en ese momento me desperté sobresaltado por el despertador, pero atiné a grabar un audio.
El rostro de don Julio se endureció, pero no dijo nada. Dejó que Braulio continuara su relato. Al principio no tenía ni idea qué quería decir. Sin embargo, tenía la extraña sensación de que el texto continuaba. Pero bueno, esa mañana me fui a trabajar igualmente, y por la tarde me había olvidado lo que había soñado. Y eso fue hace 2 meses. Hace unas semanas volví a tener el mismo sueño, uno muy parecido. Cuando desperté, googleé la primera parte del texto que escuchase en mis sueños. Luego de unas horas de buscar por la red, encontré un foro en el que otras personas contaban sueños parecidos al mío. Y esa oración siempre presente. Así que comencé a leer los comentarios que otros habían posteado. Una mujer de Salta Capital encontró que era el comienzo de un relato de una escritora de paraje Mundaka llamada Tessie Chambers, y que había sido publicado en la década del 60 en su libro Las Máscaras de Carcosa. No había mucha información sobre el libro, pero la escritora en internet. Y encontré alguna referencia sobre la señora Chambers en un artículo de la revista 7 Días del año 75, en el cual entrevistaban al infame Julio López Rega, pero no aclaraba mucho más de lo que yo había averiguado en la red. Se imaginará, don Julio, mi desazón y mi intriga. No recuerdo siquiera haber escuchado hablar de ese escritor, y de pronto yo y cientos de otras personas soñamos lo mismo, con una cita textual de uno de sus libros. Loquísimo. Intenté hacerme una copia, pero los anticuarios de San Telmo me echaban al preguntar por el libro. Imagínese que en la Biblioteca Nacional y en el Archivo Histórico obtuve la misma respuesta. Ambos alguna vez tuvieron una copia, pero hacía mucho estaba desaparecida. Un verdadero misterio. Don Julio se levantó para arreglar el mate. Y Braulio continuó. Decidí entonces tomarme unos días en el trabajo, venirme hasta aquí para averiguar más sobre Tessie Chambers y tal vez dilucidar por qué su voz aparece en sueños. Ya veo, dijo don Julio. Se acercó a la mesa con el mate renovado y le ofreció a Braulio, quien bebió gustoso. Se mantuvieron en silencio observando la vieja carretera de arena y la desolación de paraje Mutaca. Cuando Braulio había tomado su cuarto mate seguido, empezó a sentirse mareado. Disculpe, don Julio, pero no me siento bien. Braulio intentó levantarse de la silla, pero no pudo. Todo se tornó negro. Don Julio apoyó el mate y la copa sobre la mesa. Oscurecía cuando Braulio despertó atado a unos postes sobre la arena. Podía escuchar el rugir de las olas. ¿Dónde estoy? Don Julio, ¿qué pasa? Don Julio se acercó de frente. Desde su posición atado, Braulio observó el tamaño casi de oso del viejo. En las manos llevaba un ramo de flores blancas. Parecían lavandas. Y sin embargo, el porteño nunca había visto lavandas blancas. Lo siento, Braulio. Ya no hay nada por hacer. Usted fue invocado aquí por Tessie, y cuando ella llama, la única salida es la muerte. Braulio comenzó a sacudirse en un burdo intento por zafarse de sus ataduras. No se canse. El mundaqués dio media vuelta y enfrentó al mar. Tessie Chambers llegó a este lugar mucho antes que los urdangarayos que mis padres. Vive en una vieja cabaña al final de esta playa desde hace 200 años. No envejece nunca, ¿saben? Es una mujer muy especial. El mantra que usted escuchó es el llamado de la vieja Tessie. Y quienes lo oyen tarde o temprano terminan en mi bodegón. Nunca me animé a preguntar qué significaba, pero admito que funciona. Y cuando un extraño llega a este lugar preguntando por Tessie, eso quiere decir que es la hora de comer. ¿A qué se refiere? Déjese de bromas, hombre. Yo no bromeo sobre Tessie, Braulio. Comprenda que los habitantes de este maldito lugar tenemos dos opciones. Obedecer o morir. Créame, todos obedecemos a Tessie. Don Julio giró para enfrentar a su cautivo. Usted nombró el libro Las Máscaras de Carcosa. Esa fue una idea de mi madre para esparcir el mensaje de Tessie con mayor facilidad. Las historias del libro no fueron contadas por ella misma en esta playa.
Luego fue cuestión de esperar. No tardaron mucho en aparecer los primeros lectores preguntando por la genial Tessie Chambers. En esa época era diferente, ¿sabe? Una denuncia por desaparición no era un problema. Todos suponían que el desaparecido había hecho algo terrible y que el gobierno o el peronismo proscripto lo habían silenciado. Nadie decía nada. Y todos seguían sus vidas como si esa persona nunca hubiera existido. Usted lo nombró a López Rega. Si supiera el miedo que le tenía la vieja Tessie, era un charlatán. Pero cuando Tessie se presentó en su oficina para llegar a un acuerdo sobre qué debía hacer el flamante ministro respecto de la subversión marxista, bueno, solo le diré que la mesa estuvo servida durante mucho tiempo. Cuando ocurrió el golpe del 76, los nuevos administradores de facto vinieron personalmente a charlar con Tessie. Lo que ellos no sabían era que Tessie, siendo el impresionante y poderoso ser que es, no solo recibía a los enemigos del Estado, sino también a los siervos. Todos en esa época rendían tributo a su magnificencia. Y pasaron los años, la vuelta a la democracia no impidió que los servicios siguieran su juego perverso. Y Tessie no pasó hambre durante los 80. ¿Pero qué quiere decir, hombre? No entiendo nada. Braulio seguía intentando zafarse de tus ataduras. Don Julio encendió un fuego cerca de su prisionero. ¿Qué no entiende? Déjeme terminar y lo va a entender. Y no se mueva tanto que a Tessie le gusta una comida que le presenta un desafío. La vista de don Julio se perdió en el chisporrotear de la llama. Como le decía, llegó la década del 90, el libro pasó al olvido, los servicios y los insurgentes dejaron de aparecer con sus tributos, pero Tessie demandaba comida. Así que primero los viejos y luego los innecesarios se fueron para que Paraje Muntaca siguiera existiendo. Ahora quedamos unos pocos, algunos de los Urdangaray y su prole, mi persona y 2 o 3 mundaqueses más, pero no somos tanto como me gustaría. Por supuesto, siempre algún viajero o una familia perdida aparece en el bodegón con flores blancas. Eso compra tiempo. Sin embargo, ser uno de los pocos elegidos de Tessie Chambers es demandante. Usted está loco, Julio. Déjese de joder y déjeme ir. Braulio pensaba que haciendo hablar a don Julio podía ganar algo de tiempo y alguien los encontraría. Ya le dije que nada podrá salvarlo, Julio. Braulio, déjeme continuar. Así por lo menos antes del final usted comprende por qué llegó hasta aquí, para ser devorado por uno de esos seres que la religión y la ciencia continúan negando. Usted no puede comprender todo lo que una entelequia como Tessie Chambers debe hacer para que la humanidad niegue su existencia, para dejarla ser y hacer. Déjeme ir, usted está loco, cállese, le dije, que la hora está cerca. Ya puedo sentir la presencia de mi señora acercarse. Don Julio dejó de mirar cómo se retorcía Braulio y observó expectante la playa que se abría detrás de ellos. El mar se había calmado. Le decía, los 90 fueron una mala época para nosotros, los fieles. Sin embargo, el advenimiento del Internet trajo nuevas esperanzas, foros, chat, páginas y enciclopedias en línea que armar y editar con pequeñas migajas para quienes sintieran el llamado. Con el tiempo borramos otras formas de comunicación con el exterior. Y finalmente, Tessie Chambers se convirtió en una especie de creepypasta, o una histeria colectiva. Ahí es donde aparece usted y tantos otros con su sed de saber todo, pero no de comprender. Su psicosis por saber qué significaba su extraño sueño inducido lo convirtió en la cena. Don Julio pateó a Braulio en la cara. Varias personas se acercaron desde distintos puntos en la playa en silencio. Don Julio sonrió. Bienvenidos, hermanos y hermanas. Ahora nuevamente. Tessie ya está con nosotros, regocijémonos. El círculo de personas quedó fuera de la luz. Pero Braulio, aunque atontado todavía por el puntapié de don Julio, podía ver sus figuras. Don Julio se paró dándole la espalda al cautivo en silencio. Pasaron unos segundos hasta que una figura de una mujer emergió de entre la oscuridad. Tessie Chambers había llegado.
A Braulio no le pareció gran cosa. Era una mujer normal. Bella sí, pero no como para ser la líder de un culto homicida. Braulio en ese momento pensó, no es posible que tenga más de 200 años, si apenas se ve de 20 y pico. Tessie Chambers vestía con una remera, jeans y unas zapatillas, como lo habría hecho cualquier joven adulta que estuviese lista para salir a encontrarse con unas amigas. Y de alguna manera Tessie lo estaba haciendo. Se acercó a don Julio, quien había bajado su cabeza en sumisión. Susurró unas pocas palabras al oído, y el corpulento hombretón lagrimió con regocijo y se unió al círculo de sombras. Tessie Chambers dedicó una larga y pensativa mirada al atado Braulio, quien gritaba desconsoladamente: «Don Julio, déjame ir, pedazo de basura, si me van a dejar ir no voy a decir nada». Mis hermosos hijos e hijas, gracias por este sacrificio que ofrecen. Los años desde que se fundara Paraje Mundaca han sido benéficos para todos. Hemos pasado nuestros momentos de sequía y siempre recuerdo lo que han hecho por mí. Esta muestra de afecto les será retribuida con creces. La voz de Tessie Chambers se elevó sobre los desesperados gritos de Braulio. La mujer se acercó al cautivo, quien intentaba zafarse de sus ataduras desesperadamente. Tessie miró a sus hijos escondidos, se agachó hasta la altura del joven porteño y le dijo algo que lo paralizó. Luego se abalanzó sobre la víctima, quien forcejeó antes de morir ahogado en su propia sangre. Don Julio y las otras personas dejaron a su señora darse un festín. Mañana volverían a limpiar. Mientras retornaba a su bodegón, don Julio se adentró en los médanos. Luego de caminar unos minutos, llegó hasta un claro repleto de pequeños montículos, donde crecía algo de pasto y algunas florecillas blancas. A pesar de la oscuridad, el viejo mundaqués se movía entre los montículos con naturalidad. Al llegar hasta uno en particular, se agachó, cortó unas flores y acarició la arena con cariño. Gracias por esta ofrenda de flores de sangre que entregas para adornar la morada de Tessie Chambers, madre. Ella está agradecida por tus servicios desde el más allá. Don Julio se alejó en silencio de la tumba de su madre camino a la playa. Al llegar, el fuego todavía ardía, y Tessie Chambers lo esperaba bañada en la sangre de Braulio. Mi madre envía esta ofrenda de flores para su señora. Tessie aceptó la ofrenda de florecillas de sangre que le ofreció su sirviente. Acepto la ofrenda que tu amada madre envía desde el otro lado. Ahora, querido, volvamos a casa. La noche joven me desea un poco de compañía. Don Julio y Tessie Chambers tomaron el camino de la playa en silencio. Pronto, las luces del bodegón con flores blancas sufrieron entre los médanos. Ambos entraron por una puerta trasera. Y mientras Tessie Chambers se dirigía al baño para asearse, don Julio puso un poco de agua en el viejo jarrón de vidrio de su madre para colocar las flores de sangre. El viejo prendió la espica. La música inundó de vida el salón. Sería una noche larga. Mañana habría que trabajar. Tessie Chambers sonreía satisfecha dentro del baño. Y pronto volvería a dormir. Eso es Bodegón con flores blancas. Genial texto. Bueno, pasé un poquito de tiempo, perdón. Pero bueno. No, está bien, no es drama, ya avisé al que sigue. No hay problema. Sigue el grupo. Así que no hay problema, pero muy buen texto. Muy buen Gracias, texto. Juancito. Ahí tenemos también pulgada arriba de Gabriel, gran escritora mapatense. Andrea Paola, también. Gustó bastante, realmente muy buen cuento, Juan. Bueno, Rocío del me alegro. Bueno, te agradecemos, Juancito. Bueno, gracias a vos, Vicios Juan, y también. bueno, esperemos en algún otro momento volvernos a juntar, por más que no sea Halloween. Es buena excusa, pero bueno. Dale, algo tenemos que hacer. No, esta fue una excusa. Ya vamos a encontrar otra excusa. La próxima, alcoholizados. Sí, Bueno, sí. Juancito, muchísimas gracias por participar.
en este primer Halloween macabro. Y bueno, ahora aviso, vamos a cortar el vivo y reiniciamos por el tema del tiempo con Emanuel Santamaría. Así que si estás escuchando, Emma, prepárate que seguimos. Y bueno, Gracias, Juan. Y aguante la prosa mutante, loco. Los espero el próximo viernes en la prosa mutante. Eso. El viernes estamos todos. Dale, bueno, un abrazo. Nos vemos. Abrazo, para que terminamos todo bien. Bueno, ya corto y arrancamos de nuevo el video.